estamos acá no es por casualidad, es porque Dios nos llamó. ¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado para nuestras vidas? Para cada uno hay un llamado de parte de Dios, ¿verdad que sí? Mira al que está cerca y decirle: ¿vos oíste la voz de Dios? ¿Vos sabés que Dios te llamó? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús que se acerca a Pedro, que se acerca a Juan, que los llama, que les dice: síganme. Nosotros entendemos que esos hombres tuvieron un llamado de parte de Dios, pero es que en realidad Dios llama a todos los hombres a su beneficio. Dios llama a cada hombre, a cada mujer al que Dios le ha dado oportunidad de vida, le llama para que también no solamente pueda disfrutar aquí en la tierra de esta vida, sino que pueda alcanzar también lo que es la eternidad. Y hermanos, para eso es que nos hace falta ser de aquellos que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero con una esperanza puesta más arriba. Así como la cabeza se levanta sobre nosotros hacia el cielo, qué bueno que nuestros pensamientos también sean más altos que lo que muchas veces humanamente tendemos simplemente a pensar del desarrollo de la vida, sea sencillamente nacer, vivir, morir. Pero qué importante que Dios nos ha dado a un espíritu y alma para entender que las cosas no son simplemente las que vemos, sino que hay mucho más. La Biblia enseña y nos habla de un Dios que es creador, de un Dios que no le vemos, pero que sabemos que está detrás de todo lo que aún pueden ver nuestros ojos. Pero aún cosas que no ven nuestros ojos, sabemos que la Biblia dice que Dios tiene preparadas para los que le aman. Quizás el secreto entonces está en saber si es que nosotros amamos a Dios. Porque la Biblia declara que Dios nos ama. La Biblia declara y dice y define a Dios como que Dios es amor. Pero entonces, qué importante, como en toda relación, que haya reciprocidad, ¿verdad que sí? Porque si vos amás a alguien, pero ese alguien no te ama, no es buena la historia. No son de esas películas de amor de las que nos gustan mirar, y sobre todo las mujeres, ¿no? Pero hay muchos hombres que les gustan las comedias también, y que quieren ahí ver el final feliz, ¿verdad que sí? Donde, no sé, el protagonista y la protagonista terminan juntos. Porque eso es lo que en general en nuestras historias pensamos, ¿verdad? En nuestra mente. Pero es que se trata mucho más que el amor humano. El amor hacia Dios es un amor que muchas veces pasa por pruebas, al igual que el amor humano, que muchas veces es probado, ¿verdad que sí? Pero el amor hacia Dios muchas veces también puede confundir a los hombres en aquello que hoy empezábamos hablando acerca del llamado. ¿Por qué? Porque como a Dios no lo vemos, muchas veces quizás pensamos que si hacemos esto, Dios que nos ama nos va, no sé, a recompensar. Y a veces eso que nosotros pensamos en nuestra mente no alcanza un fruto. Pero es que en realidad nosotros tenemos que aprender a amar aún a Dios y a saber lo que Dios demanda de nosotros para que Él pueda sentir que nosotros le amamos también. Porque la Biblia habla de que todos somos llamados, pero la Biblia habla de que pocos son los escogidos. Todos son los llamados. Hoy hay muchos que hoy quizás no están presentes aquí entre nosotros, pero también son llamados por Dios. Pero Dios habla de lo que van a recibir los que en su haber sido llamados corresponden, se mantienen y luego pasan a ser parte también de lo que Dios promete que le dará a sus escogidos. Hoy recién leíamos aquí en Isaías y dice que un día, dice que sus escogidos van a recibir corona de gloria. Que el remanente de su pueblo, ¿y por qué habla de un remanente? Porque no todos los que un día empiezan, luego siguen.
No todos los que un día quizás aceptan y creen y empiezan a buscar de llegar a las cosas de Dios o a Dios mismo, no todos son los que permanecen. Pero Dios promete que para los que permanecen, que para los escogidos, Él tiene corona, Él tiene premio. La corona la reciben no todos los llamados, sino los que llegan a la meta. ¿Amén? Mira al que está al lado tuyo y pregúntale, ¿vos sabías que tenés llamado? Te dice que sí. Qué bueno saber que tenemos llamado, pero qué bueno que es que si queremos ser parte de los escogidos, hay determinadas pruebas que quizás tenemos que aprender a pasar. Yo creo y entiendo por la palabra de Dios que justamente si habla de escogidos, no es que los escogidos sean justamente allí como que elegidos al azar. No existe eso en las cosas de Dios, sino que en realidad lo que Dios habla es que habiendo sido todos llamados a participar, nosotros podamos ser de aquellos que sabemos y podemos vencer. ¿Sabes que en la palabra de Dios habla de las bondades de Dios? De cómo Dios habla, y allí en las parábolas, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos en muchas oportunidades, hablaba de los que habían sido llamados a servir a Dios. Y cómo en aquellos que habían sido llamados a servir a Dios, no en realidad todos obedecían de la misma manera. Y frente a una palabra con la que tenemos que aprender a tener mucho cuidado, porque decir soy escogido es algo que creo que no nos corresponde. Es Dios el que va a mostrar en el juicio final. Y si vos querés y llegás al final en esta vida fiel a Dios, vas a alcanzar y llegar a tomar una corona. Una corona que Dios promete que va a ser corona de gloria, pero que la van a recibir no todos los llamados, sino todos los que estén con Él hasta el final. Allí en las parábolas y en el libro de San Mateo, en el Evangelio, en el que los evangelios cuentan acerca de la vida de Jesucristo, las enseñanzas que Él compartía. Cuando Jesús empezó, llamó a uno, llamó a otro, luego empezó a hacer milagros y habían multitudes que seguían a Jesús. Multitudes, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿de cuántos habla que había entre aquellos que habían escuchado el mensaje? Más de 1,000, 2,000, 3,000. Dice que en una ocasión eran como 5,000 los que estaban allí en aquel lugar, ¿verdad? Estaban allí junto con Cristo. Pero cuando Jesús confronta a esa multitud y les dice, pero ustedes están conmigo porque les di de comer, hay muchos que dicen que se vuelven atrás. Porque en realidad Jesús no solamente nos quiere dar de comer, sino que Él quiere que nosotros escojamos la vida cristiana. Dios quiere que si vos te disponés a servir a Dios, vos seas uno que no como otros. Muchos empiezan sirviendo con mucho entusiasmo, pero después empiezan las luchas, las pruebas. ¿Y cuál es diríamos, el riesgo? El abandonar, el dejar las cosas por el camino. Cuando Jesús hablaba de una parábola, y la parábola de la viña, allí en San Mateo capítulo 20, hablaba de cómo el Señor de la viña dice que salía y al principio de la jornada salía a buscar jornaleros que quisieran trabajar en su viña y los invitaba a trabajar y ellos aceptaban ir a trabajar por un denario. Luego dice que salía al mediodía, volvía a salir más tarde y volvía a encontrar a quienes querían trabajar y también los invitaba a trabajar en su viña. Luego dice que sobre última hora, dice que salía a buscar allí si había alguien que quisiera trabajar en su viña y dice que algunos aceptaban y iban y apenas trabajaban 1 hora. Pero luego llegaba el momento de la recompensa, de la paga. Es que al final de la jornada siempre lo que se busca, ¿verdad?, es la recompensa. Y dice que el Señor empezó por los postreros y llama a los que había llamado por último y les da un denario. Entonces los que habían trabajado todo el día empezaron a pensar, uy, a mí me va a dar mucho más.
Qué generoso que es este Dios, ¿verdad? Este trabajó apenas un poquito y ya mirá todo lo que le dio. Y así muchas veces sucede, ¿verdad? Aún entre los obreros muchas veces pasa eso. Vemos que hay alguien que recién empieza y gloria a Dios, Dios lo llena de beneficios. Gloria a Cristo. Qué bueno cuando nosotros nos alegramos, ¿verdad? Y disfrutamos con el que disfruta. Reímos con el que ríe. ¿Verdad que sí? Porque es bueno disfrutar de que Dios bendice a un hermano. Pero dice que sobre el final de esa parábola, dice que el Señor, cuando fue dándole a los demás también la recompensa, y los demás recibieron, ¿qué recibieron? También un denario. Los que habían trabajado durante todo el día, los que habían pasado el peor calor, los que habían en realidad, abandonado cualquier otra tarea de descanso, cualquier otra actividad y habían hecho todo, dice que ellos también recibieron la misma paga. ¿Y qué hicieron estos últimos? Empezaron a murmurar. ¿Y de quién murmuraban? De Dios, del Señor de la viña. Porque en realidad en su corazón no había alegría porque hubieran más obreros trabajando, sino que tenían allí el celo de que quizás sentían que no estaban siendo reconocidos como son los hombres, que muchas veces distinguen, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando se escucha así de actividades solidarias, ¿verdad? Y pasa el rico que da $1 millón y ¡uy! ¿Qué busca? Un gran reconocimiento. Porque aquellos que tienen mucho y dan mucho, no puede dárseles mucha gloria. Esas grandes empresas que por mucho que dan, en realidad lo único que hacen es descontar impuestos. Pero sin embargo, se llevan, ¿verdad? Una propaganda bárbara. Pero en realidad, qué importante que es que nosotros no busquemos la gloria de los hombres. Porque si como los fariseos que buscaban, ¿verdad? Allí que los hombres fueran los que lo reconocieran, Dios les dice, bueno, que les alcance con eso. ¿Vos buscás el aplauso de tu amigo, de tu hermano, o vos buscás agradarle a Dios? ¿Vos buscás que alguien te golpee la espalda y te diga, qué bien lo que hiciste? ¿O vos en realidad estás buscando agradar a Dios porque sabés que Dios te va a recompensar justamente? ¿Amén? Qué importante y qué de cuidado es cuando nosotros servimos a Dios, que seamos de aquellos que aprendemos a no murmurar, aprendemos a buscar que sea Dios el que nos dé la recompensa y nos alegramos cuando aún hay personas, ¿verdad?, que empiezan a servir a Dios y ya empiezan a recibir los beneficios. Yo creo que el poder ser verdaderamente parte de los escogidos, porque Jesús termina esa parábola diciendo los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hay muchos que quizás, como tienen mucho tiempo en las cosas de Dios, ¿qué es lo que a veces les empieza a pasar a las personas cuando empieza a avejentarse allí una persona, o más que una persona, un corazón o una relación? Empieza a verle los defectos a la cosa, empieza a ponerse medio criticón, ¿verdad? Y empieza con que, ay, ya no, esto no me gusta o el otro no le gusta. Qué importante que es que cuanto más avancemos en las cosas de Dios y cuanto más nosotros nos involucramos a servir a Dios, nosotros podemos sentir realmente gozo y alegría. ¿En qué? En que estamos sirviendo a un Dios vivo, en que estamos trabajando para el que paga mejor, la mejor recompensa, el que no va a dejarnos sin recompensa, porque Dios así es lo que prometió, que el que trabaja recibe recompensa. Amén. Y no la recompensa de los hombres, sino la recompensa que Dios promete.